buenas noches, soy el profesor Leo y los invito a acompañarme durante esta hora a conocer ciencia. Usted puede realizar cualquier actividad con sus hijos, en su trabajo, en el campo, en la ciudad, en sus vacaciones, pero hágalo con ciencia. Seguimos esta noche, continuamos hablando sobre los grandes hombres, sus biografías y su obra, personas que contribuyeron al avance de la ciencia. Sin estos grandes hombres no habrían vacunas, no habría telescopios ni microscopios, no existirían las maquinarias, por ejemplo, que echan asfalto, que abren las calles, no existirían automóviles ni aviones que nos transporten a lugares lejanos o alejados, no tendríamos computadoras ni teléfonos celulares, no habría ni siquiera relojes si no hubieran existido grandes hombres que se preocupaban por observar el mundo y por tratar de comprender el mundo. En la ciencia no basta con observar. Lógicamente, si usted es un buen observador, ya tiene el primer requisito para ser un hombre de ciencia, sino que hay que tratar de comprender el mundo. Su inquietud y su curiosidad deben llevarle a extremos de preguntarse: ¿por qué cantan las aves? ¿Por qué estamos en pleno mes de julio y sale sol cuando debería ser invierno, ¿no? Debería ser frío? ¿Por qué el sol se pone rojo, amarillo, cuando en el atardecer, cuando se está ocultando? Esas preguntas lo llevarán a usted por el camino de la ciencia. Bien, vamos a nuestra pizarra virtual, porque esta noche vamos a hablar de un gran hombre, Galileo Galilei. ¿Está ya la pizarra? Bien. Continuamos hablando de los momentos estelares de la ciencia, los mejores momentos de la ciencia. Hablaremos de Galileo Galilei. Aquí lo tenemos en esta imagen. Perfecto. Él es Galileo Galilei, también considerado uno de los 10 científicos más grandes de todos los tiempos y de toda la historia. Galileo Galilei, por sus ideas, tuvo que pagar un alto precio. La Iglesia Católica, hace 500 años, tenía hegemonía y un gran poder. Su poder era similar al de los reyes, que eran los gobernantes en aquella época, ¿no? Aún no habían democracias ni presidentes. Galileo Galilei es llamado al Tribunal de la Inquisición, donde era el tribunal que utilizaba la Iglesia Católica para juzgar a todas las personas que se portaban mal, que no seguían lo que decía la Biblia, y sobre todo era para juzgar y condenar a las personas que se dedicaban a la ciencia. Casi todos los científicos tuvieron que pasar por la Inquisición, muchos de ellos fueron condenados a la hoguera, es decir, fueron quemados vivos. Galileo Galilei, que era ya un anciano, fue llamado por los jueces de la Inquisición y le dijeron: arrodíllate. Y Galileo se arrodilló. Inclinó la cabeza y recitó lo que ya le habían ensayado, ¿no? Los mismos sacerdotes, los mismos curas en el Vaticano ya le habían ensayado ciertas palabras, un guión para que dijera. Y Galileo dijo lo siguiente: niego que el sol sea el centro del universo. O sea, para Galileo había estado afirmando que el sol era el centro del sistema solar, pero lo negó por presión de la Iglesia Católica. Entonces repetimos, Galileo dijo: niego que el sol sea el centro del universo. Y si lo he enseñado, he cometido un error. También dijo: niego que la Tierra gira en torno a su eje. ¿No? Sabemos que la Tierra tiene un movimiento de rotación. Galileo sabía eso y lo estaba enseñando, ¿no?, a los demás, pero la Iglesia lo obligó a retractarse. O sea, tuvo que negar que la Tierra gira en torno a su eje, ¿no?, para que sea un día de 24 horas, y también negó, bueno, que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no?, en un periodo que dura 365 días o un año. Aquel día fue uno de los días más fatídicos para la historia de la ciencia. Fue un 22 de junio de 1633. Los sacerdotes y los clérigos del Vaticano, que formaban el tribunal de la Santa Inquisición, sintieron que habían conseguido una gran victoria, una victoria política para sus fines y para sus proyectos. Habían derrotado al gran Galileo Galilei. Galileo Galilei tenía 69 años, un hombre de la tercera edad, y ya era considerado el científico más grande de toda Europa, el científico de mayor renombre de toda Europa. Galileo era un hombre famoso, no solamente por las investigaciones y por los libros que había hecho, sino también era famoso porque él no le huía a los debates. A diferencia de Isaac Newton, considerado también un gran talento,
Él se corría lo de los debates, era un cobarde moral, temía enfrentarse con los adversarios, a veces sentía corto en argumentos, pero Galileo Galilei todo lo contrario, él amaba el debate, la polémica y se metía de frente a discutir con las personas que le daban la contra. Y casi siempre Galileo ganaba, y no solamente le ganaba a sus oponentes, sino que encima los dejaba en ridículo. Por lo tanto, la iglesia se alegró mucho porque habían obligado a Galileo a que se retracte. Galileo dijo, estoy equivocado. La Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, sabía muy bien que Galileo era el científico de mayor renombre, aún estando vivo y era reconocido en toda Europa. Y bueno, la iglesia, sabiendo esto, no había chocado mucho con Galileo, ¿no? Por momentos se hacía de los oídos sordos, a veces pasaba su presencia por agua tibia. Habían sido bastante corteses. Por lo tanto, Galileo, que debió ser condenado a morir, bueno, le dejaron que volviera a Florencia. Galileo fue a Florencia y ahí pasó los últimos 8 años de su vida, dentro de su casa. En otras palabras, el Vaticano le dio arresto domiciliario. Estuvo el pobre hombre metido 8 años en su casa sin poder salir. Y también le prohibieron que hable de ciencia. Entonces debía estar con la boca callada. Lo censuraron, lo amordazaron. Galileo parece que, bueno, se acobardó y no volvió a importunar a la iglesia con sus ideas. Y el 8 de enero de 1642 falleció. Galileo Galilei es su nombre completo, pero es universalmente conocido por su primer nombre. Galileo nació en la ciudad de Pisa, en Italia, el 15 de febrero de 1564. Desde el principio, Galileo dio pruebas de tener un alto coeficiente intelectual, ¿no? Como se le llamaría ahora. Era un hombre despierto y de una inteligencia vivaz. Siendo niño, ya construía juguetes con madera y los destruía y volvía a construir juguetes nuevos. Ya cuando estaba joven, a los 12, 13 años, tocaba el órgano y también el laúd, que era una guitarra primitiva. Escribía canciones, recitaba poemas, en fin, era un hombre con muchas inquietudes. Inclusive también se dedicó a pintar. Entonces, aparentemente, si se dedicaba a la música, a la poesía y a la pintura, pues, muchos pensarían que Galileo iba a ser artista, pero no es así. Los primeros años de escuela de Galileo fueron en un monasterio. Sus padres, creyendo que tenga una buena educación, como muchos padres de hace 400 años y hasta ahora, confían a sus hijos pues a los colegios religiosos y católicos, pensando que los curitas lo van a educar bien. Galileo no fue feliz en la escuela, durante la primaria, ¿no? Siendo un niño. Es más, todo lo contrario, fue infeliz y se convirtió en un rebelde. Le enseñaban latín, griego y una sarta de cosas como teología, bueno, que no le interesaba. El padre Galileo quería que su hijo fuera médico, como dé lugar. Bien, Galileo en 1581 entonces, por deseo de sus padres, fue a estudiar a la Universidad de Pisa y fue a estudiar medicina. En aquellos tiempos la voz del padre era determinante, ¿no? Aún cuando ella ya era adulto inclusive. Pero cuando Galileo Galilei fue a la ciudad de Pisa, le empezaron a interesar otras cuestiones. Pisa es una de las ciudades más hermosas de Italia y es famosa no solamente porque Galileo Galilei estuvo ahí, ¿no? y dictó su cátedra, sino también por la famosísima Torre Inclinada de Pisa. Una torre inclinada pero que no cae. En una ocasión, y siendo Galileo joven, fue a escuchar misa en la Catedral de Pisa. Y mientras escuchaba la misa, por las ventanas el viento soplaba con fuerza. Se movían las cortinas y se movían unos candelabros, que, bueno, son como los que figuran en la imagen, unos artificios de madera donde se colocaban las velas y, bueno, estaban colgando en el techo de las iglesias. Obviamente porque no había luz eléctrica, ¿no? Hace 400 años. Bien, y Galileo no le prestaba atención a la misa ni al sermón del sacerdote. Él estaba observando arriba cómo oscilaba, cómo se movía el candelabro. Unas veces el candelabro se movía en arcos largos y otras veces en arcos cortos, ¿no? Oscilaba y se movía. Perfecto. Esta cosa no es nada del otro mundo, ¿no?
Cualquier persona que está aburrida, pues mira un cuadro, mira el techo. Pero Galileo Galilei no era una persona común y corriente. Y él, de la observación más sencilla y simple, podía sacar conclusiones que podían dejar con la boca abierta a los demás. Galileo Galilei tenía 17 años en aquella época y observó en el candelabro algo que no habían visto nadie con anterioridad. Galileo empieza a contar cuánto tiempo demoraba en oscilar el candelabro. Muy bien, y a veces el candelabro se movía rápido y a veces se movía lento, pero de igual manera demoraba la misma cantidad de tiempo en describir un arco. A ver, vamos a utilizar acá este mouse. Bien, más o menos este es el movimiento que describe el candelabro, ¿no? Ahora en física le conocemos esto con el nombre de péndulo. Muy bien, puede ir despacio o puede ir escribir un arco más largo, pero el tiempo será el mismo. 1, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy contando cada oscilación que realiza este mouse con el pulso. Perfecto. Eso entonces es lo que hacía nuestro amigo Galileo Galilei. Por lo tanto, él adelante comprobó que el número de pulsaciones era igual en ambos casos. Mientras el péndulo, el candelabro o cualquier objeto que esté tendido de una cuerda de oscilaciones, siempre va a demorar la misma cantidad de tiempo en dar una oscilación. Galileo había descubierto la ley del péndulo. Bien, el péndulo se movía con una magnífica constancia. Por lo tanto, Galileo había descubierto una nueva manera de medir el tiempo. Se empiezan entonces a fabricar relojes a partir de esta época con un péndulo, porque el segundero, el minutero, se iba a mover de una manera exacta, ¿no? De una manera constante. Perfecto. Antes los relojes eran relojes de sol, relojes de agua. También había relojes con engranajes y resortes, pero se paraban malogrando. Cada mes, cada semana tenían que venir los relojeros a arreglarlos. Pero con el péndulo se podían fabricar relojes de gran precisión. Galileo había descubierto esto, bueno, estaba tan contento y fue a comunicar el hallazgo a sus profesores y la idea se popularizó rápidamente en toda Europa. Galileo siguió estudiando entonces en Pisa, pero ya no le interesaban los estudios de medicina. Galileo dejó los estudios a la mitad, nunca llegó a ser médico. Para empezar, la carrera no le gustaba. En segundo lugar, la carrera de medicina siempre ha sido una carrera costosa, ¿no? Antes y ahora. Entonces, más que por el dinero, por la falta de interés, Galileo dejó la Universidad de Pisa y los estudios de medicina. Un día, por casualidad, mientras vagaba por la universidad, vio una puerta abierta y vio un profesor que hacía una clase de geometría. Y Galileo, bueno, se metió, ¿no?, a la clase de geometría, sin que nadie lo invitara. Y se dio cuenta que la matemática, la geometría, eran su pasión, y no la medicina. Y nuestro amigo Galileo Galilei se marchó a la ciudad de Florencia, buscando una persona que le enseñe la matemática y le enseñe la física. Y Galileo empezó poco a poco a convertirse en un gran matemático y un gran físico. O sea, era una pasión oculta que él tenía, ¿no? Una inteligencia dormida que él tenía. Aparte de la poesía, la música y la pintura, en la cual destacaba, él tenía ese talento dormido, que era el talento de la matemática y de la ciencia. Cuando ya tenía 20, 21 y 22 años, era conocido en toda Europa como una joven promesa, o sea, como un nuevo talento, porque ya de joven demostraba que tenía demasiadas muestras de ingenio. Galileo Galilei deja Florencia y regresa a Pisa. Estamos en 1588. Y cuando Galileo regresa a Pisa, ya regresa no como estudiante, sino como profesor de matemáticas. Y enseña a enseñar matemáticas en la misma Universidad de Pisa. En aquellos tiempos, todos los hombres de ciencia seguían a las ideas de Aristóteles, que vemos acá en la imagen, un gran hombre griego, pero un filósofo, no un científico, él es un filósofo. Él hace 2000 años decía que, bueno, los cuerpos livianos, como una pluma,
caen lento. Mientras que un cuerpo pesado, como una bola de fierro, caían rápido. Eso es lo que decía Aristóteles, y en todas las universidades de Europa repetían lo mismo como loritos. Sí, porque Aristóteles dice, porque Aristóteles dice. Bueno, las plumas caen muy lentamente. Así que, ¿por qué no creer en nuestro amigo Aristóteles? Él decía que los objetos livianos caen liviano. Y cualquiera de ustedes puede ver, si tiene una pluma va a caer lento, ¿no? Porque es un objeto liviano. Pero Galileo pensaba que la pluma caía lento porque había resistencia del aire. Es decir, mientras la pluma caía y descendía, el aire le estaba empujando. Por lo tanto, caía lento. Galileo tenía que demostrar esto. Bueno, esto ya no es historia de la ciencia. Acá hay una leyenda, ¿no? Pero es famosa esta anécdota de Galileo, pero no sabemos si será cierta, pero no importa, se la voy a contar. Cuenta la leyenda que para demostrar que todos los cuerpos caen a la misma velocidad, no importando si son pesados o livianos, Galileo se subió a la torre de Pisa, subió hasta el último piso y tomó dos bolas del mismo tamaño, pero una bola era de hierro, pesada, y otra bola del mismo tamaño, pero era de madera. Por lo tanto, pesaba menos y era más liviana. La bola de hierro, para ser más exactos, pesaba 10 veces más que la bola de madera. Galileo sube a la torre inclinada de Pisa, continuamos, y desde ahí arroja las dos bolas. Y le hace una pregunta a todos los profesores de la universidad. ¿Cuál de las bolas caerá más rápido? Y todos decían la bola de fierro. Y la bola de madera, decía Galileo, no, la bola de madera caerá más lenta. ¿Por qué? Porque pesa 10 veces menos. Galileo dejó caer las dos bolas y las dos bolas cayeron al mismo tiempo. Las dos cayeron al suelo al mismo tiempo, no interesando que sea de madera o que sea de metal. De esta manera, la siguiente, Galileo había demostrado que Aristóteles estaba totalmente equivocado. Galileo, con este sencillo experimento, había rebatido las teorías de Aristóteles. Y Galileo tenía solamente 27 años. La siguiente, por favor. Y con 27 años, Galileo había demostrado que era mejor profesor que todos los profesores de toda la Universidad de Pisa. Es más, él con 27 años había demostrado ser mejor profesor universitario que todos los profesores de todas las universidades de Europa. Y obviamente se ganó enemigos, porque a muchos catedráticos no les gustó que, bueno, les contradijeran, ¿no? Este vicio hasta ahora queda, ¿no? Me he dado cuenta en muchas universidades de que un profesor, bueno, pues por lo general cuando ya, bueno, llega a la universidad y tiene varios años, ya se cree ya el non plus ultra y te impone las ideas, ¿no? ¿Qué tal dogmatismo, no? Y uno no puede dar la contra. Cuando estuve, por ejemplo, en la Universidad Cayetano Heredia, mientras seguía unos estudios de especialización, llegó un profesor de la San Marcos, ¿no? A trabajar en la Cayetano Heredia por horas. Bueno, el profesor agarra y nos explicaba, ¿no? Que la evacuación es esto. Bueno, se había memorizado su dogma, se había memorizado su guión. Bien, yo le refuté, ¿no? Y yo tenía 28 años en aquella época y le dije, no es así, ¿no? Usted dice que la educación es A, pero para mí debe ser B. Bueno, al señor no le gustó, pues. Y yo le dije, bueno, pues hay muchas personas que pasan su vida estudiando los libros y somoneando un partido de gobierno. Cuando le dan un cargo, ya pues están ahí felices. Y lo que yo ignoraba era que el profesor que me enseñaba era justamente ese tipo de profesores, ¿no? O sea, que se pegaba a la APRA, a Fujimori, a Toledo, no, al partido de turno, ¿no? Entonces, no le gustó al profesor que yo le criticara. Como resultado, presenté una tesis brillante, pero me jalan con 0.2, creo, no 0.3. Cuando yo fui a la Universidad de Harvard, me dijeron, quéjese con el profesor que le ha corregido su trabajo de investigación. ¿Y quién me había corregido el trabajo de investigación? El profesor con el cual yo había debatido, al que le había encarado. Entonces se vengó de mí, pues. Bueno, nos agarramos ahí no a golpes, ¿no? A un duelo verbal, pero me quedé con mi 0.3 y dejé la universidad, ¿no? Como muchas personas lo han hecho. Bien. Galileo, entonces, también se ganó la bronca de todos los profesores de la universidad. Yo me peleé con uno, pero Galileo se peleó con 55. Y Galileo tuvo que abandonar la ciudad de Pisa.
Fíjense, por hacer una teoría científica lo expulsaron como profesor de la universidad. Se reunieron todos los profesores, ¿no? Hicieron su grupito ahí, ¿no? Sacaron su acta y lo votaron al pobre Galileo. Bien, si a usted le ha pasado algo igual, no se sienta mal porque hasta a Galileo le pasó lo mismo. Bien, Galileo deja la Universidad de Pisa, pero no obstante tuvo suerte y lo llama a la Universidad de Padua, y para su buena suerte tenía un mejor trabajo y le iban a pagar más. Habían llegado rumores desde Holanda que se decía que se había creado un tubo, que cuando uno miraba por el tubo, los objetos que estaban lejanos se acercaban. Estamos hablando obviamente del telescopio. El gobierno holandés sabía que el telescopio podía servir como arma en las guerras y por lo tanto era un secreto el telescopio. El secreto se quedaba en Holanda y no podía salir. Galileo sabía que existían telescopios y que acercaban las cosas, ¿no? A través de lentes. Y Galileo, sin conocer el telescopio que ya estaba funcionando en Holanda, Galileo dijo: yo voy a construir mi propio telescopio. Agarró lentes, agarró tubos ahí y poco a poco empezó a hacer sus experimentos y al cabo de 6 meses Galileo había construido su propio telescopio, que es como el que vemos en la imagen, un telescopio que es un tubo en el cual hay varias lentes. Las lentes están en color blanco. Bien, fue el primer telescopio el que utilizó Galileo Galilei. Después Galileo construyó más telescopios y poco a poco el telescopio, que era un secreto de los holandeses, fue pues una idea que se propagó por toda Europa. Galileo sacaba el telescopio a los parques, a las plazas, para que toda la gente pudiera observar, ¿no? A través del telescopio. La primera demostración pública la hizo en la ciudad de Venecia, otra hermosa ciudad también en Italia. Bien, donde las calles, bueno, están cubiertas de agua y no hay autos, sino góndolas, unos pequeños botes. Bien, en esa ciudad, Venecia, Galileo hizo su primera demostración y causó furor, causó una gran sensación. La gente hacía cola, no solo el pueblo, sino también los caballeros de la alta sociedad hacían cola para observar solamente unos segundos a través de el telescopio de Galileo Galilei. Así divisaban los barcos que estaban lejanos, ¿no? En el mar, los observaban de cerca. Bueno, la impresión debe haber sido grande para estas personas que por primera vez miraban por un telescopio. Se quedaban sumamente impresionados y la fama de Galileo crecía sin dudar. Entonces, el telescopio servía en la guerra para divisar de lejos al enemigo y obviamente, bueno, o escapar si el enemigo era numeroso o atacarlo si el enemigo estaba débil. El telescopio también podía servir para el comercio, es decir, se veían los barcos que iban llegando, ¿no? Ya cargados del oro, de la plata que nos robaban a nosotros en América. Bien, pero Galileo no pensaba en el telescopio ni como un arma de guerra, ni como un instrumento para el comercio. Galileo quería utilizar el telescopio para estudiar el cielo y los astros. O sea, su visión estaba más allá, ¿no? En el firmamento. Galileo dirigió el telescopio hacia el cielo y encontró que la luna, que parecía que era perfecta, blanca, pura, la luna estaba llena de montañas y llena de cráteres. Era como si un bello rostro de repente se hubiera lleno de barros y de acné. Y también Galileo descubre nuevas estrellas en Orión. Estrellas que no se podían ver a simple vista, se podían observar gracias al telescopio. Y Galileo continuó observando el cielo. Galileo se dio cuenta que Venus también tenía fases, así como la Luna, Venus es un planeta, tenía fases. Y bueno, y también se dio cuenta que el Sol, que aparentemente es un disco blanco, ¿no? De luz, el Sol tiene manchas. Se llaman manchas solares. El 7 de enero de 1610, Galileo hizo un gran descubrimiento. Miró hacia Júpiter y descubrió que habían 4 pequeñas estrellas cerca a Júpiter. Noche tras noche, Galileo observaba esas 4 estrellas que estaban cerca a Júpiter y se dio cuenta que las 4 estrellas no eran estrellas, sino eran lunas que giraban alrededor de Júpiter. Por lo tanto, Galileo había descubierto las 4 lunas de Júpiter, las 4 primeras lunas, porque tiene más. Bien, todos pensaban que todos los cuerpos giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Antes pensaban, según la ciudad de Ptolomeo,
que la Tierra era el centro y que alrededor giraba el Sol, alrededor giraba la Luna, alrededor giraba, bueno, todos los planetas. Y con esto Galileo refutó las ideas. Había 4 lunas, 4 cuerpos celestes que no giraban alrededor de la Tierra, sino que giraban alrededor de Júpiter. En el año de 1611, Galileo se paseaba por toda Europa y lleva su telescopio a Roma. Bien, llegó el momento de hacer una pausa y nosotros en el segundo bloque vamos a contarles qué pasó cuando Galileo llevó su telescopio a Roma. Y en Roma estaba el Vaticano, el centro del poder de la Iglesia Católica.